Bueno, ya nos encontramos en los estudios con el abogado laboralista Renzo Gotelli, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Siempre hay que agradecer a los que se levantan temprano y después se encuentran con el tráfico, cuando es un caos. Él viene a hablarnos de las gratificaciones. Renzo, ¿cómo estás? ¿Hasta cuándo se puede entregar los empleadores, hasta cuándo pueden depositar las gratificaciones primero? ¿Qué tal? Bueno, gracias por la invitación primero. Y el tema de la gratificación tiene un plazo hasta quincena de julio, ¿no? Normalmente están pagando el día de hoy, pero teóricamente si el lunes es 15, el lunes deberían terminar de pagar, ¿no? Ya, ¿quiénes pueden recibir estas gratificaciones? Están contemplados en la norma todas aquellas personas que laboran en planilla, en la actividad privada. En el régimen general, que es digamos el régimen normal, en el Perú, lo reciben las personas que están en planilla, y en la pequeña empresa reciben solamente 15 días de gratificación. La microempresa no tiene acceso a la gratificación. También hay que señalar que, si bien es cierto, la gratificación equivale a un sueldo, más el 9%, que era el aporte que antes se daba a salud, que ahora se le está abonando a los trabajadores. También esta gratificación puede ser proporcional si es que el trabajador no entró, por ejemplo, ya que estamos en julio, para recibir la gratificación completa, yo tendría que entrar en enero. Claro. ¿no? Pero a lo mejor entró en marzo, entonces lo que recibe es una proporción, ¿no? En base a los días, a los meses trabajados. Ahora, ¿qué debe hacer con una gratificación una persona que la recibe? ¿Irse a pagar todas las deudas? ¿Guardar para el otro mayo? Para el otro mayo. Sí. ¿Esperar la gratificación de diciembre y así la junto? ¿Qué le recomiendas a la gente ahora en julio? Normalmente yo recomiendo en estos casos que si alguien tiene deudas por pagar, ¿no? Aproveche la gratificación para casualmente eso. Y si no tiene deudas, pues que la pueda ahorrar a lo mejor, ¿no? Hay bastantes opciones financieras también con, no sé, depósitos a plazo fijo, fondos mutuos, o alguna forma de rentabilizar ese dinero si es que no lo piensa usar. Si tiene alguna emergencia o algún pago importante, siempre recomiendo usar efectivo también, ¿no? Y si lo pueden hacer con la gratificación, súper bueno, ¿no? Depende de las necesidades de cada persona. Ahora, cuando te pregunto quiénes son los beneficiarios de estas gratificaciones, ha sido muy simple en decirme, oye, mira, son los que están en planilla, y los que no están en planilla en el régimen PYME, 15 días. Qué fácil sería que la ley laboral sea así, y no estos regímenes que se van creando casi todos los días en nuestro Parlamento, en el cual, bueno, el régimen especial para los trabajadores del Poder Judicial, el tal. ¿Eso está bien? Lo que ocurre es que en algunas entidades del Estado ellos han adoptado el régimen de la 728, que es el decreto legislativo 728, que es casualmente el que rige la actividad privada. Y cuando yo te digo de que son todos los trabajadores que están en planilla en la actividad privada, son básicamente los que están dentro del régimen del decreto legislativo 728. Sí. Entonces, ¿qué pasa con el Congreso? En el caso del Congreso ellos han asimilado a ese régimen, es decir, a pesar de que son funcionarios públicos, por ley han adoptado, por reglamento del Congreso, han adoptado el régimen privado. Hay algunas instituciones que, a pesar de que son públicas, adoptan el régimen privado. Es por eso que se ven estas aparentes contradicciones entre trabajadores que están en el Estado. Sí. Un CAS. Un CAS no, es distinto el CAS, porque el CAS es una figura mixta para trabajadores que están en el Estado. Ellos no reciben la gratificación como la maneja la 728, ¿no? Y en el caso de los trabajadores públicos, normalmente lo que hay es un aguinaldo, ¿no? El Poder Ejecutivo tiene que publicar una norma en la cual hay un aguinaldo que suele ser de 300 soles, que es muy distinto, digamos, a los montos que se manejan en la actividad privada, ¿no? ¿Y qué opinas de los CAS? Bueno, los CAS han tenido a lo largo de la historia una evolución, si se quiere, porque antes se trabajaba mucho con temas de órdenes de servicio y tenía una relación que era prácticamente laboral, pero con el tiempo se ha ido reconociendo algunos derechos a partir de algunas sentencias del Tribunal Constitucional. Entonces, yo creo que lo óptimo, sobre todo, por ejemplo, en el Ministerio de Trabajo, ¿no? Si estamos en el Ministerio de Trabajo y muchas personas están en régimen CAS, creo que lo ideal es que si tienes una entidad del Estado que vela por los derechos laborales, es tratar pues, de homologar a las personas que trabajan por lo menos ahí a tener beneficios que tendrían las empresas privadas que ellos mismos fiscalizan a través de la SUNAFIL, ¿no? Entonces, puede sonar contradictorio, pero lo cierto es de que a veces también el tema de presupuesto no te da, ¿no? Porque el monto de gratificaciones es un sueldo, como te dije, y si lo pones a sumar con otros beneficios sociales, un trabajador normal tiene acceso a 14 sueldos, y si sumas la CTS es 15 sueldos, un poquito más. Entonces, ese presupuesto debería ser incorporado al sector público, probablemente tengan problemas con eso, que es por eso que no se implementa en todo caso, ¿no? Mi productor, que le encanta trabajar solo 4 días, dice que en Chile
se está implementando un régimen laboral precisamente para trabajar menos días, que creo que es un modelo que ya se utiliza en los países nórdicos para mejorar el nivel de productividad. ¿Estás de acuerdo con una medida de ese tipo? Lo que ocurre es que eso va a depender un poquito de qué es lo que aspira o qué ambiciona cada país en relación a la productividad de su pueblo, digamos, ¿no? De la persona que trabaja, digamos, todos aquellos que producen todos los días en el Perú. Y hay ya un avance a nivel mundial, ¿no? En Suecia me parece que están trabajando solamente 6 horas, en el cual se busca que los trabajadores no tengan regímenes que se extiendan mucho más de las 8 horas, ¿no? En Perú, por ejemplo, la jornada laboral es máximo 8 horas diarias o 48 a la semana, pero en otros países han adoptado horas mucho menores, ¿no? Han tomado 6 horas, como tú me acabas de señalar, en algunos casos 4, en algunos casos 5, pero en el Perú, por ejemplo, si tú quieres trabajar menos horas, ya no se te considera un trabajador, si quieres, regular, se te considera un trabajador part-time, por lo cual pues recibes menos del sueldo mínimo, recibes mucho menos beneficios que un trabajador regular. Yo creo que la productividad no debe ser medida en función a las horas que trabajas, sino en cuánto tú generas como valor agregado a la empresa. Que es lo moderno, ¿no? Exacto. Porque ahora inclusive hay muchas formas de poder trabajar sin estar necesariamente físicamente en la empresa, ¿no? Existe la modalidad del teletrabajo y muchas empresas han implementado el 3x2, es decir, yo voy 2 o 3 veces a la empresa y hoy trabajo en mi casa 2 o 3 veces, ¿no? Y lo hacen directamente con la computadora, porque ahora pues el internet, la tecnología, el Skype, el FaceTime... ¿Y en qué régimen laboral puede estar una persona que hace teletrabajo? Casualmente tiene que estar en un régimen regular y contener unas cláusulas vinculadas al teletrabajo, en el cual te señala de que físicamente estás unos días en la empresa y otros días puedes estar trabajando también en tu casa o puedes estar por completo trabajando desde tu casa. Yo creo que hay situaciones especiales que sí lo justifican y de hecho hay estudios actualmente sobre este tema que señalan que la productividad del trabajador se incrementa, ¿no? Contrariamente a lo que normalmente uno piensa, que trabajando en mi casa no voy a producirlo igual que estando en mi casa, es al revés, se incrementa porque tienes un ambiente de confort, de familiaridad, tienes acceso, por ejemplo, si tienes hijos menores o pequeños, al menos a saber que están ahí y estás un poco más tranquilo que dejarlos con alguien que los cuida, ¿no? Es decir, hay una serie de factores que demuestran que no necesariamente trabajar más te va a generar una mayor productividad. A lo mejor trabajar menos, pero mejor, ¿no? ¿Cuál es el régimen para las trabajadoras del hogar? ¿También reciben gratificación? Sí, las trabajadoras tienen una ley especial. Hay una ley especial para el régimen de las trabajadoras y reciben, no el monto total, reciben la mitad, tengo entendido, pero la relación de las trabajadoras del hogar normalmente es hacia el empleador, que es una persona natural, no suele ser hacia las empresas. Es por eso que las exigencias no son las mismas, pero es un logro también que se haya regulado, porque hace muchos años tú buscabas a alguien que a lo mejor no tenía trabajo o a lo mejor venía de provincia y no estaba muy enterada de cómo funcionan las cosas en la capital y la llevas a tu casa y le pagas lo que te da la gana. Felizmente ya hay una norma que exige al menos el pago del sueldo mínimo y te da algunos beneficios, entre ellos la gratificación, que al menos la mitad parece que está bien, al menos para ir avanzando. Lo ideal es que sea más, pero hay que entender que esta norma está dirigida hacia personas naturales, ¿no? Que es normalmente la relación entre empleador y trabajador, ¿no? Y para terminar el tema de los venezolanos, ya son el 1% de nuestra fuerza laboral. Bastante, ¿no? ¿Qué pueden exigir ellos, ¿no? Si ya tienen un contrato de trabajo, están bajo el mismo sistema que los peruanos? Generalmente lo que hacen es contratar un venezolano porque es más baratito. Claro, pero en el caso que tú me acabas de describir, estamos hablando de un supuesto en el cual contratas a un venezolano. Son los formales. Sí. En la informalidad. Sí. Si tú contratas a un venezolano de manera formal. Los formales, el 1% de la fuerza laboral formal. Ok. ¿No? Si hablamos de los formales, hay todo un procedimiento que hay que seguir ante el Ministerio de Trabajo, ¿no? Yo tengo que registrar esa contratación como una contratación de personal extranjero y tengo ciertos límites en cuanto a los porcentajes de cuántos extranjeros yo puedo contratar. Y una vez que los contrato, tienen los mismos derechos que el personal, digamos, los trabajadores peruanos, ¿no? Inclusive la norma te señala, y el Ministerio también lo está haciendo de forma regular, que sus contratos suelen ser más amarrados, de por lo menos un año, ¿no? Es decir, en el Perú se estila mucho tener el régimen indefinido, que es lo, si quieres, menos usual, es decir, yo trabajo y no tengo un plazo de vencimiento, o te voy renovando los contratos, que es lo que se conoce como regímenes modales. 3 meses, 6 meses. Y así se suele un poquito eludir el tema de los indefinidos. En el caso de los venezolanos y los extranjeros en general, normalmente te hacen contratos de un año.
¿Por qué? Porque se supone que si la persona, y la idea original de estas normas de extranjería, es que si las personas vienen del extranjero, yo no los voy a traer acá pues, para contratarlos 3 meses, ¿no? Tengo que tenerlos por lo menos 1 año. Ahora, se puede... lo que pasa es que muchos trabajadores peruanos dicen, mira, está viniendo un venezolano, está cobrando la mitad que yo, y esto es discriminación. ¿Se puede regular eso o no? Porque también viene un subempleo disfrazado para un profesional venezolano competente, pero que la necesidad hace que acepte un monto, sí, ¿no? Claro, es que ese es un subempleo, ¿no? Sí. Es decir, el venezolano en su necesidad acepta condiciones que normalmente alguien no acepta, y es más o menos lo que pasaba cuando bastantes peruanos emigraron a Estados Unidos en su momento, hace muchos años, en los 80s, que trabajaban como ilegales y aceptaban a lo mejor pagos que no eran acordes con la legislación norteamericana. Acá está pasando exactamente lo mismo. Y dado que es un fenómeno que ya no va a cambiar porque está acá, lo estamos viendo todos los días, el Estado debería regularlo hasta cierto punto, considero yo, de generar alguna especie de facilidad, si se quiere, algún incentivo tributario, algún beneficio para las microempresas, que son sobre todo son las microempresas y las pequeñas las que contratan venezolanos, si se quiere, para posiciones no especializadas, ¿no? A veces los contratan para meseros, a veces los contratan para, no lo sé, para cualquier trabajo que no demande mucha especialidad, por más que la tengan, por un tema ya de homologación de títulos y estas situaciones. Entonces el Estado a lo mejor podría brindar algunas facilidades, ¿no? Para formalizar, ¿no? Formalizar esa situación. Mantener el sueldo mínimo, que es un derecho que creo que no debería tocarse, pero a lo mejor en algunos otros beneficios sociales, si yo contrato a gente del extranjero, podría pues, recibir algún beneficio tributario, ¿no? Que incentive a la formalización. El problema en el país es que hay mucha informalidad y es difícil controlar, porque si le pagas a alguien en la mano, es difícil que SUNAT lo rastree, es difícil que SUNAFIL lo rastree, inclusive cuando te quejas ante el ministerio, es difícil que ganes un caso, porque si yo te pago en la mano, no marco tarjeta, no tengo ningún correo, no tengo ni testigos, porque realmente pues, no hablo con nadie, es difícil yo poder probar que tengo una relación laboral. Es por eso que es importante que los empresarios tomen conciencia, y sé que es difícil pedirle a la comunidad venezolana que evite esta subcontratación, porque en caso de necesidad claro, es muy complicado. Pero eso se detecta por el tema de las fiscalización, transferencias, UIF, ¿no? Así es. Bueno, muchas gracias, Renzo. Muchas gracias a ustedes por darnos tu conocimiento. Ya saben, todos tenemos derecho a tener un trabajo digno. Creo que eso es lo más importante, un trabajo digno, ¿no? Menos los periodistas, por supuesto, de esta casa de noticias. Y bueno, le agradecemos a Renzo Gotelli, abogado laboralista. Ya saben, hasta el día 15 tienen ustedes para exigir su gratificación. No dejen de tenerla. Y si usted es trabajador del hogar, también tiene derecho a una gratificación. Y si usted es venezolano y es la primera vez que va a recibir una gratificación, bienvenido y felices fiestas patrias